Bueno, la práctica del día de hoy, vamos a abrir Hebreos capítulo 2. Estamos con el tema de Cristo, ¿no? Hoy vamos a ver el tema que se llama Jesucristo plenamente Dios y plenamente hombre. Aunque lo vamos a tratar en dos partes este asunto, pero vamos a sentar las bases de la importancia de la humanidad de Jesús y cómo era necesario que fuera así, que fuera plenamente Dios y plenamente hombre. Se resume en eso, esos dos elementos en una sola persona. O sea, tanto Dios como hombre en una sola persona, y es así y así lo será por siempre. Nunca va a cambiar eso. ¿Sí? En el momento que Él adquirió su nueva naturaleza, su naturaleza humana, la adquirió para siempre, porque así está ahorita. Él está en el cielo, en el tercer cielo, con su humanidad resucitada, obviamente glorificada. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo 2, del 14 al 18, y de ahí vamos a comentar algunos detallitos. Dice aquí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay un temor inherente en nosotros, ¿verdad? Que estamos palpando todo el tiempo, ¿no? Y ese temor muchas veces nos orilla a ciertas cosas, ¿no? Y Jesús vino a quitar ese temor. Imagínate no tenerle temor a la muerte, porque sabes, tienes certeza de lo que viene adelante, ¿no? Y eso es algo que la gente no tenía antes, no tenía esa certeza, no tenía esa seguridad del siguiente día. Y por eso dice que participó de carne y sangre, porque tuvo que encarnar y tuvo que vivir, ¿sí? En eso, ¿no? Sigo leyendo hasta el 18, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a nosotros, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a nosotros. La pregunta del día de hoy es una pregunta crucial en el pensamiento cristiano. Es decir, si Jesús es verdaderamente, plenamente Dios y plenamente hombre, ¿las tentaciones de Jesús fueron válidas? Porque una vez que descifremos ese cubo Rubik, se nos va a destrabar muchas cosas que a lo mejor, unos preconceptos que tenemos, que muchas veces nos desvían de la doctrina correcta. ¿Sí? Porque si nosotros vemos a Jesús como alguien que no eran válidas las tentaciones, pues entonces, ¿dónde está el triunfo de Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar esa idea. No sé si alguien alguna vez ha pensado en eso, en esa pregunta, en esa duda de si eran válidas o no. Porque si eran válidas, ¿eran realmente tentaciones o no eran tentaciones? ¿Realmente fue tentado o no? ¿O no fue tentado? Si fue tentado, pues para dejarnos esa enseñanza a nosotros, correcto, ¿no? Es correcto. Sí fue tentado. En la Biblia enseña dos cosas, y esas son cosas que tenemos que afirmar porque las enseña. No, y para poder llegar a cómo está la mecánica detrás de eso, es lo que vamos a hacer ahorita el ejercicio. La Biblia enseña que Jesús fue tentado. Por el otro lado enseña que Él no pecó, ¿verdad? Y luego hay una parte en Santiago 1 que dice que Dios no puede ser tentado. ¿Sí? Entonces ahí hay unas sectas o algunas personas que dicen, bueno, entonces si Dios no puede ser tentado, entonces Jesús no es Dios. Pero
ahorita vamos a poder hacer la distinción y poder afirmar que Jesús es Dios y que también es hombre, y las tentaciones de Jesús sí fueron reales para él, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar de ejemplo, vamos a utilizar la razón un ratito antes de leer las Escrituras, porque vamos a leer Mateo capítulo 3. Vamos a utilizar la razón primero antes de leer las Escrituras. Fíjate, Adán fue creado santo, pero sin confirmación de su carácter, porque aún no había sido probado. Adán tenía un estándar, un estatus libre de maldad, pero su carácter aún no había sido forjado, aún no había sido probado. ¿Y qué significa que el carácter probado es, al final da un resultado y se puede sostener en el supuesto de que pudo haber elegido bien o pudo haber elegido mal en la prueba? Pero cuando ese carácter es probado y siempre eligió algo bueno, entonces ese carácter se vuelve un carácter santo, aunque la naturaleza inicial haya sido sin pecado. ¿Me explico? Similar a los bebés. Los bebés nacen sin pecado. Bueno, tienen un pecado, el pecado original, ¿verdad? Pero todavía no ha sido probado su carácter, no han desarrollado su carácter como para afirmar lo que hay dentro de ellos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, esa es la primera idea, ¿verdad? Ahora, en el huerto era un lugar de prueba. El huerto del Edén era un lugar de prueba. Era un lugar en donde Dios puso las condiciones iniciales, ideales, como para que el ser humano no deseara algo diferente a lo que Dios les proveyó. Y en contraste, el desierto también es un lugar de prueba, en donde todo es adverso. Y la prueba en el desierto es hasta cierto punto un reflejo de la condición de la humanidad seca sin Dios, o sea, lejos de la presencia de Dios, pero de alguna forma todavía con la suficiente libertad como para elegir bien o elegir mal. ¿Sí? Ese es el contraste entre los dos puntos, ¿verdad? Entonces, utilizando la razón, podemos decir que tanto Adán y Eva como Jesús fueron creados milagrosamente, porque Adán fue creado del polvo de la tierra y Jesús fue creado del polvo de una mujer. Del barro de una mujer nació Jesús. Adán fue creado sin padre, bueno, su padre fue Dios, el Espíritu de Dios fue el que hizo a Adán y el Espíritu de Dios fue el que hizo a Jesús. De manera que Jesús vino a cumplir su rol del segundo Adán, de la segunda versión del hombre inicial sin pecado. Ahora, esta condición inicial de Jesús se le añadió que es la segunda persona de la Trinidad. No es un simple hombre, no es un Adán cualquiera. Es una persona que tiene la naturaleza divina, como la segunda persona de la Trinidad, y que adquiere la naturaleza humana. Y a partir de eso empieza a cumplir los dos propósitos que vino a hacer Jesús a la tierra. ¿Que son qué? Son dos propósitos. El propósito número uno es una obediencia representativa. Lo explico. La obediencia de Jesús te representa a ti y a mí. Esa es la obediencia representativa. El segundo punto es un sacrificio sustitutivo. El sacrificio que hizo Él es sustitución para nosotros. Esas son las dos cosas que vino a cumplir Jesús. Ahora, hay un punto crucial de la enseñanza de Jesús, que es el nacimiento virginal, que ya lo empezamos a tocar ahorita con el tema del barro de la mujer, ¿verdad? Es necesario ese nacimiento virginal porque en ese nacimiento virginal fue posible que naciera un ser humano sin el pecado heredado de su padre. Porque la Biblia dice que el pecado se hereda a través de la semilla de los padres, ¿verdad?
Ahora, hay algunas, a lo mejor tú te puedes, no sé si lo has llegado a pensar, dices, bueno, Jesús no heredó el pecado de su papá, pero ¿pudo haber heredado el pecado de su mamá? La respuesta es no, porque en el momento de que el Espíritu Santo entró y formó e hizo, tomó del barro de la mujer sin tomar del pecado de la mujer, sobrenaturalmente hablando. De tal forma que pudo nacer un ser humano original, un ser humano como el original Adán, santo y libre, con la capacidad de poder elegir tanto el bien como el mal, pero al añadirle, fíjate bien lo que te voy a decir, al añadirle la naturaleza divina a ese ser que nace, le da una impecabilidad, es decir, la incapacidad de pecar. Ahora, hasta ahí encontramos el dilema, ¿verdad? Llegamos a encontrarnos el dilema de que, pues entonces Jesús, pues si no podía pecar, entonces pues no, sus tentaciones, pues no las sufrió, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sí las sufrió. Entonces, ¿de qué forma sufre las tentaciones Jesús? Es algo muy sencillo. Cuando Jesús entra, y esa es la introducción de lo que vamos a leer ahorita, entra en escena de toda su vida, de hecho. Él, teniendo las dos naturalezas, elige vivir en su vida terrenal exclusivamente con su naturaleza humana, aunque su naturaleza divina siempre estuvo latente. Su naturaleza divina estuvo latente, pero su naturaleza humana fue la que vivió su vida. De manera que todas las tentaciones, muchas veces, si tú te pones a ver las tentaciones de Jesús, las tentaciones son un asalto a brincarse su naturaleza humana y tomar de su naturaleza divina para hacer algo. ¿Me explico? Hacer trampa, pues. Jesús no podía hacer trampa, porque en el momento que Jesús hiciera trampa, dejaba de ser el representante de los seres humanos. Aunque tenía su naturaleza divina latente, ahí estaba. Él decidía no acceder a ella para poder vivir una vida representativa de nosotros. Esa es la respuesta. Sí. A lo mejor no habías llegado al punto de poder sopesar esa situación, pero al sopesarla y al entender que la humanidad de Jesús sufrió todo lo que sufrió, al igual y como tú y como yo, puedes entender la altura del ser humano de que estamos hablando. Ahora, tú y yo somos pecados todo el tiempo, tentados todo el tiempo, ¿verdad? Y me encontré con un ejemplo muy bonito, en donde habla de una persona, un levantador de pesas, en donde, imagínate el récord mundial, no sé cuánto levantas tú de peso, ¿verdad? Pero el récord mundial, yo no levanto nada, ¿verdad? Pero el récord mundial, no tengo el dato, pero nadie sabe lo que es levantar ese peso más que él, el que lo ha levantado. Y esa analogía me gustó mucho porque nadie sabe cómo es ser tentado hasta la muerte más que el que lo hizo. O sea, que de alguna forma, aunque nosotros somos tentados y a veces no caemos en las tentaciones, hubo alguien que fue tentado hasta la muerte. Le costó la muerte su tentación. De tal forma que él levantó un peso superior al de nosotros. A lo mejor tú eras tentado en otras cosas y ya no caes, y nadie sabe lo difícil que es lo que haces comparativamente con alguien que cae fácilmente en lo que tú ya superaste. Ese es el contraste, ¿verdad? Ahora, vamos a leer aquí lo que dice Mateo capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 en adelante. Es Jesús siendo bautizado. Y de aquí vamos a sacar algunas cosas porque nos vamos a ir a las tentaciones en el desierto y vamos a sacar algunos temas ahí de las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero esto es importante como introductorio porque aquí
Jesús está recibiendo la unción. ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra, la unción? Sí. Bueno, pues para los judíos se tenía que ungir a un rey. Tenía que llegar un aceite especial y se tenía que ungir. Y en el momento que el rey era ungido, en ese momento empezaba su rol, empezaba su trabajo, su oficio, más bien. Su oficio, su oficina empezaba en el momento de que recibía la unción. Y en este momento Jesús está recibiendo la unción y está siendo enviado, ¿verdad? Vamos a leer, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esa es la unción, ¿verdad? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay 3 ocasiones en la Biblia en donde hay una voz que sale del cielo, y en las 3 ocasiones se afirma lo mismo, que Jesús es el Hijo de Dios. Esa voz es del Padre, ¿verdad? Y en esa voz, en esas 3 ocasiones, se dice exactamente lo mismo. A lo mejor cambian algunas palabras, pero el tema es el mismo, que la gente escuche que Él es el Hijo. Ahora, vamos a leer el capítulo 4, versículo 1, y vamos a irnos deteniendo poquito a poquito para ir viendo a ver qué podemos sacar de aquí y cómo nosotros podemos relacionarnos con esto, ¿verdad? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu, el mismo Espíritu que estaba rodeando la tierra en el principio, por cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿te acuerdas? Génesis 1:1. Ese Espíritu que hizo todas las cosas y que puso a Adán y Eva en el huerto, ese mismo Espíritu que descendió sobre él, ese mismo Espíritu lo está llevando a un lugar para ser probado. El Espíritu que llevó a Adán y Eva a un lugar para ser probados es el mismo Espíritu que lleva a Jesús a un lugar para ser probado. Entonces a veces nosotros tenemos que ser purificados en ese sentido. Ahora, aquí hay muchos constructores, ¿verdad? Gente que sabe de que después que se hace algo se tiene que probar. ¿No es así? Y a mí me llama mucho la atención las pruebas de los puentes. Cuando hacen un puente, agarran los ingenieros agarran y le ponen un montón de camiones arriba del puente. No sé si han visto algún video de eso, ¿no? Les ha tocado. Hacen el puente y lo cargan más allá de la capacidad que va a estar operando el puente. No lo cargan para que se caiga, ¿verdad que no? Lo cargan para que la gente que está siendo testigo se dé cuenta de que una vez, de que el puente va a aguantar las pruebas. Y una de las cosas que nosotros vemos las pruebas como algo negativo, pero en este caso las pruebas son algo positivo. En el caso del ejemplo del puente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cuando vemos que estamos siendo probados lo vemos como algo negativo, pero en el cielo puede ser algo positivo. La prueba de Job fue una prueba similar a la del puente. El espectador pudiera decir: no va a aguantar, se va a romper. Y de lejos puedes decirlo así, ¿verdad? Pero ya una vez viendo que así aguantó, dices: caray, aguantado. Y esto es algo que también es un testimonio en la vida de Jesús. Jesús fue probado por la misma razón, para que todos los que veamos cuando leamos la vida de Jesús y veamos el registro histórico de todo lo que está pasando aquí, digamos: caramba, no cayó. Y podamos ver con admiración, así también de lejos como podríamos ver un puente. Entonces el versículo 2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 40 días sin comer. Yo lo máximo que he hecho son 3. Y hace mucho. Y con mucho trabajo. A lo mejor hay gente que lo ha hecho más tiempo, ¿verdad? La persona que he conocido que lo ha hecho por más tiempo son 7 días, sin comer ni beber nada, con una angustia muy fuerte en su corazón. Pero, fíjate, no era malo desear desayunar porque estaba ayunando, ¿ah? No era malo desayunar, ¿verdad que no? Después de comer no es malo querer desayunar. No es moralmente malo, no estamos hablando de algo inmoral. Aquí estamos hablando de 2 temas. En esta tentación estamos hablando de 2 temas. Estamos hablando del empuje, del veneno de la pregunta, así como en el veneno de la serpiente en el huerto, es si eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, entonces usa tus poderes divinos para convertir esas piedras en pan y sacia tu hambre. Es decir, haz trampa. Es lo que le estaba diciendo el diablo, por un lado. Por el otro le estaba diciendo que a lo mejor no eres hijo de Dios. A lo mejor lo que dice Dios de ti es mentira. A lo mejor la Biblia es mentira. A lo mejor con que Dios ha dicho, dijo la serpiente. Eso fue lo que dijo la primera vez la serpiente. Entonces es un asalto contra la identidad de Jesús, contra el ministerio o la misión de Jesús. Y la respuesta de Jesús es muy interesante, porque la respuesta de Jesús nos desempaca todo lo que hemos dicho como introducción. Porque Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le estaba diciendo, yo no vengo a hacer lo que yo quiero. Yo vengo a someterme completamente a lo que Dios ha dicho. Yo soy el campeón que sí va a obedecer la Biblia al pie de la letra, no como Adán. Yo todos los mandamientos de Dios los vine a hacer, no como a las demás personas. Y yo no voy a dudar en nada de lo que diga la Escritura, al grado de que si tengo que yo estar en ayuno, tengo que estar haciendo lo que estoy haciendo, lo voy a hacer mientras no se me diga otra cosa. Y aquí hay 2 cosas que están pasando en la mente y en el corazón de Jesús, ¿verdad? Una es que Él tiene una obediencia, su voluntad está libre para ser obediente, y la segunda es, tiene un afecto por el Padre, tiene un afecto por Dios tal que lo quiere hacer, ¿verdad? Cosa que a veces nos falta a nosotros, ¿verdad? O nos falta obediencia o nos falta afecto tal por el Padre que queremos hacerlo en el momento de la tentación. Ahora, aquí hay otra cosa también muy interesante. Todos vamos a ser tentados en aquellas cosas para los cuales somos superiores al promedio. ¿Me lo explico? Está interesante esta idea, ¿verdad? Si tú eres bueno en algo, o Dios te dio dones para algo, la manera de ser tentado va a ser en eso para lo que Dios te hizo. ¿Me explico? Dios te dio ciertas capacidades y esas capacidades tienen que ser usadas para el bien. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que son buenas hablando, ¿verdad? Pero no es bueno que esa persona use ese don del habla para el beneficio propio, sino lo tienen que usar encauzado a lo que Dios los mandó a hacer. ¿Verdad? Hay personas que tienen otros dones, ¿verdad? Entonces,
Tú sabes para lo que naciste, tú sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida, y aquellas cosas en donde te sientes más seguro es donde vas a ser tentado para mal usarlas. Y este es un reflejo de lo que está pasando aquí con Jesús. Jesús tenía el poder perfectamente latente en él de poder hacer que las piedras se convirtieran en pan. Pero si él lo llegase a hacer, en ese momento hubiera desobedecido, y esa desobediencia se convertía en pecado, algo inmoral, aunque aparentemente no era algo inmoral desde el punto de vista a lo mejor del espectador, ¿verdad? Esas son las cosas que podemos decir de eso. Vamos a continuar. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Las voces de la tentación no son muchas veces como nosotros pensamos en que son tan evidentes, ¿verdad? Son sutiles al grado de poder llegar inclusive a citar la Biblia. Nosotros podemos decir: bueno, yo conozco la Biblia, o medio la conozco, ¿verdad? O he escuchado. Bueno, pues déjame decirte que el diablo también conoce la Biblia y la puede torcer para que nosotros cometamos errores. Es decir, te puede venir una idea mala soportada con un versículo bíblico, ¿va? Hay personas que tienen ideas malas soportadas con versículos bíblicos. A lo largo de la historia han pasado cosas terribles en la historia de la humanidad, soportadas con versículos bíblicos torcidos, mal aplicados. Ahora, una de las cosas importantes de la palabra de Dios, que son reglas de interpretación, es que la Biblia se interpreta a sí misma, y que no puedes tú sacar un texto y de ese texto utilizar esas palabras sin analizar de lo que está hablando todo el pasaje. Porque es como si tú le escribieras una carta a tu hijo o una carta a un familiar y agarran un párrafo de tu carta y digan: no, pues es que mira, aquí está diciendo esto que no es el sentido que tú le quieres dar. Entonces, cualquier texto en la Biblia se tiene que sopesar a la luz de toda la Biblia, de manera que no puedas tú torcer la intención de quien te está comunicando. En este caso, Jesús está diciendo: de ninguna manera Dios me está diciendo que yo lo deba de tentar. Yo no puedo tentar a Dios. Entonces, él cita Deuteronomio. Fíjate, y todas las citas que da Jesús en este pasaje son citas que se dieron en el desierto. Curiosamente, el pueblo de Israel fue llevado al desierto, y todas estas citas que saca Jesús en el desierto, pues vienen de ese pasaje también. Y en este caso, cuando Jesús le cita esta: no tentarás al Señor tu Dios, está diciéndole que él confía completamente en Dios y no lo tiene que probar. Yo no tengo que probar a Dios para saber que Él va a estar al cuidado de mí. Yo no tengo que tentar a Dios para saber que Él siempre me está vigilando y siempre está atento y siempre todo lo que implica, ¿verdad?, ese tema. Entonces eso es lo que está estableciendo Jesús. Dice: yo no necesito comprobar que Dios va a preservar mi vida, ni que va a enviar ángeles en el momento que yo necesite ayuda. No lo necesito comprobar, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, en el versículo 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí, la otra vez lo estábamos platicando, ¿no? Que el pueblo de Israel, al adorar otros dioses, Dios lo eleva al grado de la fornicación, ¿no? Al grado de cuando una persona se sale del lecho matrimonial y se une a otra persona, ¿verdad? Entonces, el diablo le está pidiendo adoración a Jesús. Hay dos cosas que están implicando aquí. Jesús sabía cuál era su misión. Su misión era ser rey. De hecho, Cristo significa el ungido. El ungido es la traducción de Cristo, ¿no? Él venía a ser rey, pero venía a sufrir para adquirir el reino. Y el diablo le está diciendo aquí: no sufras, no tienes que sufrir. Ahora, aquí se está viendo otra cosa, que es el otro punto, ¿no? El otro punto es que en la tierra hay dos reinos, ¿va? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y hay también dos pueblos, ¿verdad? Un pueblo de Dios y un pueblo que está cautivo, ¿sí? Un pueblo que todavía no sale de Egipto y un pueblo que ya salió de Egipto. Un pueblo que sigue en tinieblas y otro pueblo que ya no está en tinieblas. Y en el reino de las tinieblas, Él puede gobernar. Él tiene subyugado, así como Faraón tenía subyugado a la nación de Israel, lo tenía esclavizado, haciendo lo que tenían que hacer para satisfacer las necesidades de ese reino, que al final era infructuoso. Al final todas esas obras, todo ese trabajo que estaba haciendo toda esa gente, iba a llegar al punto en el cual no les iba a rendir ningún fruto espiritual, ni ninguna relación correcta con su Dios. Y por el otro lado vienes a un lugar, quizás pudiera decirse, con un poquito de escasez. A lo mejor para el ojo no entrenado o para el ojo extranjero, si lo queremos ver así, nuestra vida es una vida insípida. Nuestra vida es una vida a lo mejor sin todas las cosas que a lo mejor los deleites y los excesos y las cosas que la gente que está allá afuera anhela, y para eso trabaja, y ese es su objetivo en la vida, ¿verdad? Tener mucho de lo que el diablo les puede ofrecer sin trabajar. Las relaciones íntimas gratis y a lo más que se pueda, drogas, cosas de ese tipo, ¿verdad? Cosas que la gente anhela y trabaja para ellas. Y nosotros del otro lado podemos decir: para nosotros no es el objetivo. Nosotros no adoramos a esos dioses. Nosotros tenemos un Dios, y al momento de adorar a ese Dios hay una conexión que nos permite estar plenos y satisfechos. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La comunión de nosotros con Dios es suficiente como para que cualquier cosa que hayamos probado en el pasado, habiendo sido yo adicto a las sustancias, al alcohol, puedo yo sopesar eso y digo: en ningún momento en mi vida del pasado, aunque había estado en parranda a todo lo que daba, me sentí tan pleno y satisfecho como un momento en oración o a solas con Dios. Y eso es algo que no se puede explicar más que a la luz de que alguien nace de nuevo, alguien tiene un nuevo afecto, alguien tiene una nueva conexión con su Creador. Y eso es lo que te permite aguantar las pruebas. Eso es lo que te permite decir: hey, no. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás le dijo antes que se aventara para que los ángeles le sirvieran, ¿verdad? Pero ahora, después de haber obedecido, ahora sí los ángeles le servían. ¿Y qué le sirvieron? No sé si se acuerdan de Elías,
cuando venía huyendo de Jezabel en Reyes, Primera de Reyes 19, estaba tan agüitado y Dios le dijo, quédate en este arbolito, y le manda un ángel del cielo y le hizo unos panes y le puso una vasija de agua y le dijo, come y bebe y descansa. Después de haber ayunado, antes de ayunar, se lo dio 2 veces. Entonces le mandó un chef del cielo a Elías mientras estaba, antes de ayunar, antes de la travesía. Entonces aquí la implicación es que el Padre le mandó un chef del cielo al rey. Ahí está. Después de tu ayuno, ahí te va tu desayuno real. Ahora, antes de que se nos vaya la idea de las tentaciones, hay tentaciones, estas tentaciones son explícitas, son directas. Hubo otra tentación en donde Jesús les está diciendo a los discípulos que tenía que padecer de los gobernantes y morir porque así estaba escrito. Entonces Pedro le dice, no, Señor, no, que no te pase eso, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Sí. O sea, Satanás estaba sugiriéndole a Pedro una idea, y Pedro la estaba haciendo de mensajero de Satanás. Porque las tentaciones, fíjate bien lo que te voy a decir, las tentaciones, casi el 100% de las tentaciones vienen a tu mente. Son sugerencias en tu mente de cosas que tú normalmente podrías caer. Y fíjate bien otra cosa, que todas las tentaciones vienen en tu punto más vulnerable. Cuando estás más débil, cuando estás más vulnerable, cuando estás más debilitado, ahí va a venir la tentación. Y sobre cosas que el diablo sabe que tienes la fuerza para hacer. Esas son las explícitas. Hay unas que son implícitas. ¿Implícitas qué quiere decir eso? Que ves nada más el efecto de la tentación, pero no ves la tentación en sí, no ves la interacción en la mente humana de Jesús con el diablo mientras está siendo tentado. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, me imagino que venían muchas ideas a la mente de Jesús, al grado de que esas ideas lo hicieron tan inquieto que sudó sangre. ¿Cuáles eran esas ideas? Líbrate de este martirio que vas a empezar a seguirlo. Y Jesús, todo su ministerio estuvo anunciando, toda su vida terrenal estuvo anunciando que Él iba a morir, ¿verdad? Iba a padecer. Él no le tenía miedo a morir, Él sabía que iba a pasar. Pero había algo que pasó en la oscuridad en la cruz, que nosotros no sabemos. Que cuando nos da un indicio un poquito, que cuando Jesús dice que pase de mí esta copa, y vemos en el Apocalipsis que las copas son símbolo de la ira de Dios. El Hijo nunca había experimentado la ira de este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nunca había experimentado cómo se veía su Padre enojado con él y qué iba a pasar con él. Entonces eso era algo que le inquietaba, válidamente inquietado. Otra tentación implícita que me puse a pensar es, estando en la cruz y viendo a todas las personas que se estaban burlando de él, pudiera haber venido un pensamiento a la mente de una tentación implícita mental, porque tú ves el efecto contrario, pero pudiera haber sido el efecto negativo, ¿verdad? El efecto negativo podría ser, maldícelos. Tú estás ahorita en la cruz y los puedes maldecir a todos, porque ellos son malditos, ellos se van a ir al infierno. Maldícelos de una vez. Pero ves el efecto contrario en la cruz. El efecto contrario, ¿cuál fue? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahí es donde a lo mejor tú dices, bueno, ¿dónde vemos todas las tentaciones? Porque al principio acuérdate que leímos que Él fue tentado en todo. Hay otra también que es implícita, que es cuando viene la mujer encontrada en adulterio, ¿te acuerdas? Y Jesús estaba escribiendo en el piso. La mujer encontrada en adulterio, algunos expertos dicen
que Jesús tuvo que desviar su mirada porque la trajeron desnuda y que era un espectáculo para todos los que traían ahí. Entonces Jesús desvía su mirada de lo que estaba adelante y respetuosamente mejor se pone a ver el piso y hacer como que estaba escribiendo o escribiendo algo. ¿Por qué? Porque la tentación implícita era: ve la pecadora, peca viéndola y ella es una pecadora, entonces hay que matarla. Entonces, hay cosas de las cuales nosotros también somos tentados implícitamente. Y la gente no se da cuenta, pero nuestras reacciones hablan de nuestro carácter probado. De si tu carácter está de acuerdo a tu identidad. Esa es la guerra. Tú tienes una identidad de hijo de Dios y tu carácter tiene que crecer al grado de ser un match, de llegar al grado de que tu carácter sea de acuerdo a tu título de hijo de Dios. Y Jesús nos está poniendo la vara alta en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, acuérdate bien lo que te dije. La vida de Jesús, la obediencia de Jesús es representativa para nosotros y la muerte es sustitutiva. Es decir, sí, todos vamos a quedar cortos en nuestro carácter probado, pero la ventaja es que Jesús es nuestro representante, es nuestro campeón, es quien nos vino a salvar. Y en el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en Él, las obras que hizo Él no son contadas a nosotros también. Entonces, en ese aspecto la humanidad de Jesús es muy importante. Tan importante que si no lo hubiera hecho Dios de esa forma, nuestra salvación, lo que hizo Jesús serviría nada más para salvarse Él. ¿Me explico? Si el representante de la humanidad no hubiera sido Dios, hubiera sido un hombre cualquiera, y de haber desde que nació hasta el último momento de su vida no haber pecado en absolutamente nada, su vida solamente le habría valido para él, para salvarse él, y su muerte nada más para él. Pero en el momento de que es Dios mismo tomando forma de hombre, en ese momento esa vida es representativa de todos, porque Dios es nuestro Padre de todos. Y Él junta a todos en ese sentido. Sí. Entonces, esa es la enseñanza. ¿Cómo la ven? Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona, y así lo será por siempre. ¿Qué les parece? Oramos. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la arraigues en nuestro corazón, que nos libres de confusiones, que nos libres de tener mal conceptos de tu Hijo, Señor, de que solamente hay un camino para ti, que es Él. Hay una sola escalera al cielo, que es Él, Señor. Hay una sola sangre que nos limpia, que es la de Él, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.